No, está bien. Sí, sí. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 7, y vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que hemos estudiado de 1 Corintios. Ya vamos en el capítulo 7, la parte 6, porque el 5 y el 6 lo hicimos en una parte. Acuérdense que la iglesia de Corintios es una iglesia, había un poquito de desorden, muy bendecida en el tema espiritual. Era una iglesia en la cual el Espíritu Santo se manifestaba bastante, donde tenían todos los dones. Una iglesia que le gustaba las cosas espirituales y deseaba las cosas espirituales, pero al final de cuentas tenían un desorden personal dentro de sus vidas privadas y dentro de la vida también de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta a los, déjenme levantar esto, a los de Corintios. Le escribe el apóstol Pablo esta carta a los de Corintios para ayudarles con su vida personal, con su vida individual y con la vida dentro de la iglesia. Y como había un desorden tan grande, que eran diferentes temas, que esto nos sirve para que entendamos que las iglesias, aunque las vemos muy espirituales, me ha tocado estar en unas iglesias, una iglesia en particular donde donde era una iglesia que supuestamente era muy espiritual, o no supuestamente, digo, pues era espiritual, hablaban muchos en lenguas, había mucha profecía, era una escuela que se distinguía, era una iglesia que se distinguía mucho porque el Señor siempre hablaba palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a mucha profecía y todo ese tipo de cosas. Y las personas que estaban en esa iglesia decían, no, qué padre, aquí la iglesia tiene tienen pues algo espiritual muy fuerte, que esto y que lo otro, ¿no? Y el tema es que también por dentro de muchas de las vidas de las personas que aún estaban en liderazgo, eran personas que aún seguían con un desorden en la vida. ¿Por qué? Porque no les interesaba aprender de muchas cosas de ese tipo de la palabra de Dios, y se enfocaban más en lo espiritual, porque como es una iglesia que estaba muy enfocada hacia lo profético y todo ese tipo de cosas, entonces todo el mundo que se metía a esa iglesia se enrolaba en eso y se enfocaba en eso, y como se enfocaba en eso, perdía de vista lo otro, ¿no? Y Pablo lo que está diciendo aquí exactamente, esta iglesia de Corinto es una iglesia que se enfoca mucho en los dones espirituales, en las cosas sobrenaturales, pero se enfoca poco en la parte de adentro. Y dice el Señor, yo conozco, o sea, si el Señor no hubiera, fíjense, si no hubiera sido una iglesia de Dios, el Señor hubiera dicho, esto no es mi iglesia, ¿verdad? No, el Señor está reconociendo a los miembros de Corintios como iglesia suya, a pesar de todas las deficiencias que había, pero el Señor nos habla para corregirlas. Y aquella persona que desea corregir, servir al Señor, buscar verdaderamente al Señor, corrige su vida en base a eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo muchas veces, Timoteo, te he mandado para que corrijas lo deficiente que está en tal iglesia, ¿verdad? Entonces iba Timoteo o iban los discípulos de Pablo y corregían lo concerniente a cada iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor siempre está corrigiendo su iglesia. La iglesia verdadera no es aquella que está digámoslo, que se ve muy espiritual sin corregir lo deficiente, sino que la iglesia verdadera de Cristo es aquella que cuando el Señor le habla está dispuesta a hacer los cambios que son necesarios, porque a veces no entendíamos o no comprendíamos o no teníamos el nivel espiritual para comprender la palabra de Dios, ¿ok? Y como no lo teníamos, pues no lo sabía. Pero ahora que sé que 1 más 1 es igual a 2, ya no me puedo hacer pato. Tengo que entender que 1 más 1 es igual a 2. Entonces ya lo aprendí, ahora tengo que seguir a la multiplicación y luego a las divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Ya entendí que debo ordenar esta parte de mi vida y tengo que seguir adelante. Pero el Señor manifestaba con su Espíritu Santo a los miembros de la iglesia
que estaban en Cristo, porque la manifestación del Espíritu se les fue dada, a pesar de algunos estar en desorden. Pero el Señor decía, yo veo los corazones de ellos y yo sé que ellos no lo entendían. Ahora que lo entiendes, ahora sí tienes que seguir avanzando, ¿ok? Entonces, cuando en el primer capítulo de Corintios, Pablo va y se encuentra un problema donde hay divisiones, de que uno dice, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y le dice el apóstol Pablo, ¿acaso Cristo está dividido? No, Cristo no está dividido. Cristo, Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni yo morí por ustedes. El que murió fue Cristo por ustedes, ¿ok? Entonces, Pablo les dice que no aprendan a tener divisiones y aprendan siempre a vernos todos como una iglesia. Y también nos dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, que no es el ser humano, no es Pablo, no es Cefas, no es Apolos, sino es Cristo la sabiduría. Del que tenemos que aprender es de Cristo, no del pastor Adrián y otros pastores. Qué bueno que Dios ha puesto pastores como yo y otros pastores que nos enseñan la palabra de Dios, pero al final yo no tengo la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Es decir, nosotros podemos equivocarnos, porque no estamos exentos de equivocarnos. Pero hay gente que predica un evangelio erróneo porque tiene otros intereses. ¿Sí me explico? Yo no predico el evangelio porque tengo otros intereses erróneos. Yo me puedo equivocar en algunas interpretaciones, en algunas cosas. ¿Sí me explico? Pero personas que se quieren tomar de la gracia del evangelio para predicar algo muy diferente es otra cosa, como son los testigos de Jehová, son los mormones, son todas las herejías, etcétera, etcétera. Incluso dentro del cristianismo hay iglesias que no tienen el interés de Cristo. Por ejemplo, las que, bueno, tampoco son estas, las de pare de sufrir, este tipo de pare de sufrir, son iglesias que están hechas para sacar dinero, verdaderamente, no les importa. Hay iglesias hoy en día que yo no estoy en contra de la prosperidad, pero sí estoy en contra de lo que le llaman la teología de la prosperidad moderna. Eso sí estoy en contra. ¿Por qué? Porque ellos hablan mucho, dame, y toman cualquier versículo y lo transquieren, todo lo cambian para que tú les des el dinero y Dios te va a bendecir sin importarle cómo vivas, sin importar nada de tu vida, ni etcétera. Y no es así, no es así, no es así. Entonces, la prosperidad de Dios es bíblica, pero no es la prosperidad que hoy en día nos enseñan. Entonces hay personas dentro, sobre todo en Sudamérica, en México también hay mucho, pero en Sudamérica sobre todo se da mucho, en Centro de Sudamérica, el pastor que está gritando y que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, esto, aquello, el otro. Pacta ahorita con Dios, que el otro. Dios me está diciendo que hay 10 personas aquí con $1,000, ven, y pues y ahí van todas las personas y empeñan todo lo que tienen, el dinero, la renta y todo eso, y pues no es así, eso no es así, ¿ok? Pero sí hay la prosperidad bíblica, ¿ok? Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, lo que le quiero decir aquí es que Cristo es el poder y la sabiduría. En el capítulo 2 le dice Pablo a los de Corintios que la revelación solamente viene por el Espíritu Santo. Es decir, Dios utiliza maestros como Pablo, como Cefas y como Apolos, pero la verdadera revelación de la palabra de Dios viene por pasar tiempo con el Espíritu Santo, ¿ok? Solamente. En el capítulo 3 te dice, nosotros somos colaboradores de Cristo que ayudamos a que las iglesias sean edificadas, pero cada iglesia, cada persona tiene que ver cómo sobreedifica. No sea que cuando venga el día final todo se ha quemado y nada se sostiene. ¿Eso qué me refiero? Imagínense que usted está con los testigos de Jehová, con los de enfrente, con los vecinos, y que usted está allá y luego de repente dice, no Señor, es que ya morí, voy para el cielo. Y espérame, no estoy, ¿verdad? Es que no pusiste atención cómo edificas. No te pusiste atención cómo edificas. Es que el pastor de esa iglesia me dijo esto. No es el pastor. Ellos son utilizados por Dios, pero la responsabilidad final es individual de lo que nosotros decidimos edificar y sobreedificar de eso. Entonces, por eso Pablo está diciendo en el capítulo 3, está diciendo exactamente eso, ¿ok? En el capítulo 4, Pablo está diciendo acerca de que ellos son servidores de Cristo, que han pasado por diversas cosas, etcétera, etcétera. Y Pablo está poniendo un tema, está poniendo como un preámbulo, donde Pablo está dando sus referencias, sus cartas, donde él diciéndole que verdaderamente todos los que somos servidores, todos los hombres somos servidores de Cristo y somos colaboradores.
debemos de apoyarnos, de ayudarnos y debemos de edificarnos. En el capítulo 5, Pablo toca, no es el primer caso, pero es el segundo caso, porque primero tocó la división de la iglesia y ahorita en el segundo caso toca la inmoralidad de un caso de inmoralidad juzgado. Y luego en el capítulo 6 toca los litigios. ¿Qué significa eso? Bueno, el capítulo 5 dice, acuérdense que en Corintios había tanta inmoralidad sexual que, así se los pongo para que tengan un poquito de contexto. Los romanos creían que las mujeres estaban hechas para sus placeres y deseos sexuales. Los griegos entendían que las mujeres estaban hechas para ellos disfrutarlas con sus inmoralidades sexuales, ¿ok? Los judíos entendían que las mujeres estaban hechas para ser las madres de sus hijos, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta este contexto, quiero que comprendas por qué los casos de inmoralidad sexual hoy en día eran tan diferentes a como hoy en día lo vemos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la costumbre de inmoralidad sexual, de acuerdo a lo que reinaba en aquel mundo, era, por ejemplo, lo que hoy se podría decir, vivir en unión libre. ¿Sí me explico? Antes, en Corintios no existía tanto el vivir en unión libre. Hoy en día se utiliza bastante. Han bajado los índices de divorcio, sí, porque nadie se casa. Todos viven en unión libre, ¿verdad? Entonces, hoy la cultura es otra, y en México y en otras partes, tal vez en otros lados no. Pero en Corintios, o en todo lo que era los griegos, y todo lo que era dominado por los romanos, ese era como ellos veían a las mujeres. Entonces, para ellos el tema de la inmoralidad sexual, acuérdense que en Corintios estaba Afrodita, que era la reina de la fertilidad, y cuando uno investiga un poquito te das cuenta que tenía 1000 sacerdotisas que eran esclavas sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que venían de una cultura donde la inmoralidad sexual reinaba más de lo que reina en este tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está hablando Pablo en el capítulo 5 es un caso de inmoralidad juzgado de una persona que tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre, y le dice Pablo, esto no es así, y esto no debe ser así, etcétera, etcétera, porque eso Dios no lo permite, y es algo que debemos nosotros aprender a no tener la inmoralidad sexual, ¿ok? Entonces, en el capítulo, y lo dice, por eso en el capítulo 5 Pablo dice, en el versículo 6 dice, y ustedes se jactan de eso, hasta les aplauden ustedes. ¿Cómo puede pasar eso? Porque era parte de la cultura. ¿Sí me explico? Dios les está hablando cómo desarraigar una cultura que se había implementado en el mundo de los de Corintios, en la iglesia de Corintios. Entonces, para ellos era algo normal todo eso que había pasado. Para nosotros tal vez ahorita es algo anormal, pero para ellos era algo normal, porque estaban saliendo de una inmoralidad sexual, de práctica de inmoralidad sexual muy fuerte que había en Corintios, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, nos damos cuenta que por eso en el capítulo 6, en el versículo 5, capítulo 6, perdón, dice, y ustedes todavía se jactan, ¿verdad?, de eso. Capítulo 6, les dice Pablo, ustedes cuando tienen problemas con otro hermano, en lugar de ir con los líderes de la iglesia, ustedes van delante del juez, y entre hermano y hermano se pelean. Y dice Pablo, de por sí, que entre hermano y hermano se peleen dentro de la iglesia, es algo malo. Ahora que vayan a que los juzguen personas del mundo, es algo malo. ¿Te das cuenta cómo los verdaderos líderes de una iglesia tenemos el poder y el derecho para juzgar los casos dentro de los mismos hermanos? Y usted lo puede ver, véalo con Aarón, véalo con Moisés, véalo con ellos y con todos ellos. Dios levantó jueces de su pueblo. ¿Sí me explico? Pero a veces cuesta cuando te dice el pastor, hermana, perdónale esos 5,000 pesos que te dejó, ¿verdad? Ah, pero ¿cómo le va a perdonar? Y que esto, que lo otro. Y ahí va, y así estamos, ¿verdad? O esto, aquello, lo otro. Y digo, ay, ¿cómo le voy a perdonar? Y el otro hermano, hay que entender que si pidió prestado, hay que pagar. Había una muchacha que en Cristo, de otra iglesia, que está saliendo de una iglesia, también me decía,
me buscó hace unos días y me dijo: pastor, quiero por favor que me ayude, porque estoy saliendo de una situación económica un poco difícil, dura, donde pues sí, gasté más dinero de lo que tenía y debo mucho. Mi pastor se enojó y me puse a cuentas con mi pastor y todo eso, y estoy ahorita buscando un plan para sanar mis deudas, ¿verdad? Y eso es bíblico 100%. El pastor le está exigiendo a la mujer que ¿cuánto ganas? 10 pesos, ¿cómo vas a distribuir tus 10 pesos? O sea, yo no tengo derecho sobre tu dinero, pero si me estás pidiendo consejo y soy tu pastor, este es el plan que vamos a seguir. Y le dijo: bueno, entonces vas a destinar este peso para acá, esto para acá, esto para allá, esto para allá, y vamos a salir de deudas en 4 o 5 meses. Y si en 3 o 4 meses se te atora la carreta, la iglesia está por ti para ayudarte, no cuando tú eres indisciplinado, sino cuando tú eres disciplinado. Y me di cuenta que a lo mejor, vamos a suponer, se te descompuso el carro y son 3 pesos que no tenía. No te preocupes, la iglesia te va a apoyar. ¿Por qué? Porque te estás disciplinando en eso. La iglesia está viendo el esfuerzo que estás teniendo. ¿Sí me explico? Te voy a ayudar por eso. Pero cuando hay una indisciplina, cuando tú haces lo que quiere la persona y todo eso, y lo viene: pastor, necesito ayuda. No, señora, ¿cómo te puedo dar ayuda? Tú misma eres la persona indisciplinada. Y es lo que Pablo está diciendo ahí. Después termina en el capítulo 6 con algo que tiene que ver con lo que Pablo está tocando sobre lo que toca en el capítulo 5 y lo que vamos a tocar en el capítulo 7, que dice: glorificar a Dios en vuestros cuerpos, que nosotros somos cuerpos del Espíritu Santo, templos del Espíritu Santo, perdón. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y debemos de cuidarlo. Aunque aquí está hablando un poquito más del tema de la inmoralidad sexual, claro que también lo abre para temas de ámbitos que tienen que ver con todo lo que beneficia a nuestro cuerpo, es decir, la comida, es decir, el ejercicio, y es decir, cuidar nuestro templo completamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar el capítulo 7 donde nos quedamos, y en el capítulo 7, en mi Biblia dice: problemas del matrimonio. Ya empezamos mal. Problemas en el matrimonio. Digo, ¿cómo iba a saber, verdad? Problemas en el matrimonio. En otras versiones dicen instrucciones sobre el matrimonio. Pero en realidad creo yo que el concepto ese que está ahí está malo, no está bien definido para todo el capítulo 7, solamente para la mitad del capítulo 7. ¿Cómo se debería llamar este capítulo? El título de este capítulo sería problemas con la inmoralidad sexual, y luego también matrimonio, jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que del versículo 1 al versículo 17, más o menos, o por ahí, o 15, trata del matrimonio, pero lo demás ya no trata del matrimonio. Trata sobre personas solteras, sobre personas viudas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el capítulo tiene 40 versículos y la mitad habla del matrimonio y la otra mitad no habla del matrimonio, pero los últimos versículos, los 20 y tantos versículos, habla de diversas etapas de la vida, como la soltería, el viudo, el joven, etcétera, etcétera. Entonces, es más que nada, Pablo está hablando acerca de tener una moralidad correcta sexualmente dentro de cualquier etapa de nuestra vida, ¿ok? Acuérdense, le vuelvo a repetir el contexto. El contexto es que los corintios tenían una inmoralidad sexual y su cultura era inmoral sexualmente, y había 1000 sacerdotisas afroditas para el templo de Afrodita, por lo cual reinaba la inmoralidad sexual. Los griegos practicaban las orgías constantemente. Los griegos practicaban las cosas inmorales sexuales constantes. Por eso quiero que entienda que el Espíritu Santo a través de Pablo está hablando para corregir ese tipo de cosas en la iglesia, para que no haya ese pensamiento ni haya una fuga de ideas que podamos traer de la antigua vida a la nueva vida, ¿ok? Y por eso empieza Pablo con el matrimonio. ¿Por qué empieza Pablo con el matrimonio? Porque es lo que ha instituido Dios y es lo que se forma en las familias dentro de una iglesia. Y dice ahí, versículo 1, primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de entender tu palabra, de poderla escuchar. Te pido que nos guíes, que nos hables a través de ella y que nos reveles la verdad y nos ayudes a caminar en ella. En el nombre de Jesús. Amén.
Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, se dan cuenta que a Pablo ya le habían escrito anteriormente. O sea, esta no es la primera carta de Corintios, esta debería haber sido la segunda o tal vez tercera carta de Corintios. No me acuerdo en qué versículo, pero creo que es el capítulo 2 o el capítulo 3, no, a ver, en el capítulo 5, versículo 9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente Pablo ya les había escrito. ¿Ok? Eso quiere decir que aquí Pablo ya había tenido una comunicación. No crean que, es el primer WhatsApp que me envía la iglesia de Corintio con los problemas. No, aquí Pablo tenía una constante comunicación. Por lo menos, fíjense lo que dice, en cuanto a las cosas de que me habéis escrito. Eso quiere decir que alguien de Corintios, los líderes, ya le habían escrito a Pablo. En el capítulo 5 vemos que Pablo ya les había escrito otra carta. Eso significa que había un vaivén de comunicación continua donde Pablo estaba atento. ¿Ok? ¿Qué dice ahí? Me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí vamos a hablar de este capítulo 7, vamos a ver varias veces que Pablo dice, yo creo, yo opino, vamos a ver otras veces que dice, el Señor dice, y vamos a ver otras veces que dice que yo ordeno, ¿verdad? O sea, tres cosas diferentes. Pablo dice, yo opino, yo creo. Lo segundo es, el Señor así lo dice. Y lo tercero dice, Pablo, yo lo ordeno así en las iglesias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Hoy te lo vamos a interpretar. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de la fornicación o de las inmoralidades sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Ok? Pablo le está diciendo, pues me gustaría que pues no se fijaran en las mujeres y las mujeres en los hombres no se fijaran y todos fuéramos así como yo. Más adelante lo dice Pablo, pero es muy dura la tentación sexual que hay. Porque Dios nos hizo, quiero que usted entienda, porque en otros tiempos la iglesia no enseña esto, y a mí me gusta enseñarlo esto, porque es parte de la vida la sexualidad. Dentro de como Dios la creó, la sexualidad es correcta. Fuera de como Dios la creó, la sexualidad es incorrecta. ¿Ok? Es decir, Pablo le está diciendo ahí que hay una presión, y no una presión demoníaca, porque no es así. Dios nos ha dado deseos sexuales al hombre y a la mujer para tener relaciones sexuales. El problema son los deseos mal encaminados cuando nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, por los demonios, los deseos de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando usted lo desemboca en lo que es su pareja, está bien, en lo que está diciendo Pablo ahí y lo que vamos a entender. Por eso Pablo está diciendo, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Se estaba dando cuenta que habla de propiedad? La mujer es mía, el marido es mío. ¿Se está dando cuenta que ya está hablando de una propiedad? Y más adelante Pablo lo explica. La mujer no es dueña de sí mismo, el marido es dueña de la mujer. Y el marido no es dueño de sí mismo, la mujer es dueña del marido. ¿Se está dando cuenta? Que somos una propiedad. Usted es su esposa y su esposa de usted, que usted no se manda solo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está hablando de temas sexuales. Está diciendo que el hombre tiene que cumplir con los deseos de la mujer y la mujer tiene que cumplir con los deseos del hombre. Si a usted le gustaría investigar un poquito acerca de este tema, le recomiendo al pastor David Ormachea, un gran hombre de Dios que habla acerca de la sexualidad dentro del matrimonio. Se lo recomiendo. Usted puede buscar varios libros, varios audiolibros, varias predicaciones que tiene, y él te puede enseñar dentro del matrimonio, y él tiene grandes predicaciones que te dicen, no es cuando yo quiero ni cuando tú quieras, es cuando los dos lleguemos a un común acuerdo para tener nuestras relaciones sexuales dentro de lo que Dios manda. ¿Ok? Entonces, la mujer ya no se gobierna a sí mismo, el hombre ya no se gobierna a sí mismo. La mujer ya no puede decir, me duele la cabeza, tengo jaqueca. El hombre ya no puede decir, estoy cansado, o esto que el otro. El hombre tampoco puede decir todas las veces que el hombre quiera, aunque Dios nos hizo con un deseo más activo que la mujer. Entonces, no es así. No es todas las veces que el hombre quiera, ni tampoco es no todas las veces que la mujer lo evade. ¿Sí me explico? Tiene que haber un común acuerdo. Usted como esposa, usted como esposo, tienen que llegar en comunión a compartir juntos con el Señor su relación sexual, entregársela a Dios y platicar con Dios. No es como
no es como cuando uno quiere como quiera, sino es Dios nos está dando un común acuerdo, en común acuerdo. Versículo, fíjense el capítulo 3, el versículo 3, fíjate lo que dice: el marido cumpla con la mujer. Es un deber cumplir de ambos. Tanto la mujer como el hombre deben de cumplir con ese deber conyugal y no deben de poner excusas. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, es decir, la mujer no manda sobre su propio cuerpo para decir el hombre, hoy no. Y lo dice, sino el marido. Entonces el marido dice, yo tengo potestad, entonces hoy sí. Y lo dice, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No, pero tú tampoco tienes potestad en tu cuerpo, yo sí la tengo sobre la tuya. ¿Se está dando cuenta? Entonces, como dijo el chavo, ya no entendí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el bueno para decidir? Lo echamos un volado. Se está dando cuenta que Pablo lo que está diciendo es que usted no manda, ni él tampoco manda, pero tienen que ponerse de acuerdo los dos en comunicación para poder entablar una relación sexual que es íntima con Dios. No es un acto sexual, es un acto de intimidad donde dos cuerpos se unen en común acuerdo porque están glorificando a Dios. La sexualidad tiene que ver mucho con Dios cuando es dentro del matrimonio y tiene que ver nada con Dios cuando es fuera del matrimonio. Entonces, cuando usted lo hace dentro de los límites que Dios estableció, que es el matrimonio, y usted lo hace correctamente, bíblicamente. Por eso yo he conocido algunas mujeres frustradas y hombres frustrados, cristianos, que porque no entienden esto, piensan que cuando el marido quiere y se sienten utilizadas la mujer se siente utilizada sexualmente porque es que yo no quiero, pero lo tengo que hacer porque la Biblia dice, no, está mal. ¿Me explico? Y la mujer lo que termina haciendo es sentirse usada por el hombre y pensando que esa es la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios, y la mujer termina con un alma, con una herida emocional. Y el marido termina usando a la esposa y piensa que él la puede usar como él quiera. Y no es así. La Biblia está llamando a un común acuerdo. Si usted no es dueño de su propio cuerpo y el otro tampoco es dueño de su propio cuerpo, entonces, ¿para dónde es el volado? ¿Quién es el dueño? Yo mando. Oye, el otro. Allá hasta arriba. Allá hasta arriba. Júntense con Dios a orar y Dios les va a mostrar el camino. Tomen acuerdos y Dios les va a mostrar esos acuerdos. Cumplan esos acuerdos establecidos, ¿ok? Entonces dice ahí, versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Ya ven, no se haga la difícil, la de rogar, no se haga la difícil. No os neguéis el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo, ¿qué? ¿Se está dando cuenta que está hablando de un consentimiento, un acuerdo? ¿Se está dando cuenta que su... ¿Se está dando cuenta que su sexualidad tiene que ver con un mutuo acuerdo? No es cuando yo quiera ni como yo quiera, sino que tiene que haber un mutuo acuerdo. Y la única razón que nos da la Biblia para no tener una relación sexual con nuestro cónyuge es porque estoy apartando un tiempo para con Dios. Pues sí, pero llevas 3 años, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué está diciendo ahí? Aparte, ok. Pero su esposo, ¿qué le está diciendo ahí? Que cuando usted aparte tiempo para Dios, usted tiene que avisarle a su esposo que usted está apartando tiempo para Dios. Es decir, yo no puedo apartar mi propio tiempo y después a los 3 días, no es que estoy apartando tiempo para Dios. No es así. Yo tengo que venir con mi esposo o esposa. ¿Sabe qué? Voy a tomar una semana para ponerme en oración a Dios porque estoy buscando dirección a Dios sobre este proyecto, sobre esta situación, sobre cualquier cosa, X, qué sé yo, razón. El esposo tiene que comprender y tiene que entender. ¿Ok? La mujer también tiene que entender y tiene que comprender. ¿Qué tiene que ver eso? Comunicación, algo que casi no existe en los matrimonios. Comunicación. Usted tiene que comunicar todas las cosas a su cónyuge, y su cónyuge tiene que ser receptivo a eso, y tienen que los dos entablar una comunicación, y tienen que los dos tener
un consentimiento mutuo. ¿Se da cuenta que es un consentimiento mutuo? No, es que yo decidí apartar tiempo para Dios. Espérame, chiquita, no te mandas sola, ni yo tampoco, ¿ah? Se da cuenta que tiene que haber un mutuo consentimiento, es decir, usted no puede apartar tiempo para Dios sin consentimiento de su marido. Y el marido tampoco puede apartar tiempo para Dios sin su consentimiento. No estoy hablando del tiempo devocional diario, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un lapso que tiene que ver más de 24 horas, un lapso que tiene que ver días, 2, 3, 4, 5 días para buscar a Dios. Usted tiene que tener un consentimiento mutuo, ¿ok? Dice ahí, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocupar, fíjese, sosegadamente en la oración. O sea, usted se va a meter, no como pretexto, déjame le digo que me voy a meter en la oración porque no, es meterse sosegadamente en la oración. Y fíjese lo que dice, y volver a juntaros en uno. Su unión sexual de usted y su esposa, usted y su cónyuge, Dios, es el momento que nos hace unos con Dios. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Te das cuenta que Satanás está presto para esos momentos? Conocí la historia de un pastor donde la mujer nunca tenía tiempo para el hombre. La mujer era una pastora ella. Y la mujer siempre andaba para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, para todos lados, en ministerios, en esto, aquello, el otro, etcétera, etcétera. Después de 5 o 6 años, el esposo le fue infiel, siendo los dos cristianos. Él no era pastor, ella era la pastora, y siendo de un ministerio, y de repente el hombre le fue infiel. El hombre le dijo, perdóname, pues te fui infiel, discúlpame, no tengo una relación sentimental con la persona, simplemente fue una infidelidad. La pastora no lo quiso perdonar y se divorciaron y se fueron. Después de un tiempo vinieron unos profetas y le dijeron a la pastora, lo que usted está haciendo está completamente mal. No le estamos echando la culpa de todo, porque él también tiene una responsabilidad, pero fíjese lo que dice estos versículos. Dios le dijo, a mí no me dijo el hombre, porque el hombre ni lo conozco. Dios me dijo cuántas relaciones sexuales tuvo usted en 3 o 5 años con él. Y no mencionó las relaciones, pero le dijo que eran muy escasas. Le dijo, ningún hombre casado con ese tipo de actividad, claro que va a buscar en otro lado. No le estamos justificando a la otra persona, pero le estamos haciendo ver que usted también no manda su propio cuerpo, que usted tiene que estar en comunión con su esposo, que usted tiene que estar conjuntamente con él, entendiendo y comprendiendo, y que los dos tienen que llegar a un mutuo acuerdo de sus actividades. El matrimonio es más complejo de lo que creemos. Representa comunicación y representa que los dos estén en mutuo acuerdo, no solamente en lo sexual, sino en todas las áreas de la vida. Si no hay mutuo acuerdo, no hay matrimonio, porque no son uno. Eso es lo que quiero que entiendan. Si ustedes tienen mutuo acuerdo, son uno. Si ustedes aprenden a tomar sus propias decisiones, ustedes solos, no son uno. En la parte de relaciones sexuales es donde el hombre se complementa con la mujer para formar uno físicamente, espiritualmente y de todo. Pero no creas que en todo lo demás puedo estar desconectado. No es así. Tengo que estar desconectado con ella en todo lo demás para que al momento que estemos sexualmente, esa conexión que Dios nos ha dado, estar en uno, estamos en alma, en espíritu y en cuerpo y en toda sintonía, porque somos uno. ¿Por qué? Porque sé lo que le duele a mi esposo, sé lo que él sabe, lo que me duele a mí, los proyectos que estamos haciendo, esto que estamos haciendo. Yo sé que esta semana para él va a ser pesado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo como esposa, como esposo, para que le sea menos liviana la carga? ¿Sí? Para que sea más liviana la carga, etcétera, etcétera. Y yo estoy preveyendo esto, ¿qué puedo hacer por él, por ella, etcétera, etcétera? ¿Sí me explico? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Volveros a juntaros para que no os tiente Satanás. Se da cuenta que Satanás está buscando tentar a los esposos que no cumplen con esto. Por eso el apóstol Pablo le está dando un reglamento para que ustedes aprendan a vivir su vida sexualmente y no anden buscando otro hombre u otra mujer. Pablo nos está dando un manual rápido y sencillo
Versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Aquí, si se dan cuenta, es la primera vez que Pablo dice, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Cómo dicen sus Biblias esa parte? Pero digo esto para los débiles, no como mandamiento. ¿Se dan cuenta? Pablo está poniendo su primer punto de vista. No lo digo como que es un mandamiento que así debe de ser, pero les estoy dando una guía, les estoy dando una orientación. No es 100%, o sea, no, es que el Señor dice que usted tiene que ser A, B, C o D. No es así. Le estoy diciendo una guía para que usted no se meta en problemas, porque en Corinto hay mucho desorden sexual y es muy fácil caer en las inmoralidades sexuales, y yo no quiero que usted caiga en las inmoralidades sexuales. Y como no quiero que caiga en las inmoralidades sexuales, déjeme le paso el ABC. No es un mandamiento de Dios, sino es el ABC que Pablo ha podido entender y comprender después de aconsejar a miles de parejas. ¿Se están dando cuenta? Ahora, si no sigo esto, no significa que no peco. No. ¿Sí me explico? Pero si usted no sabe y está viniendo el Señor, siga esto como un mandamiento, que sea su ABC. Y cuando usted va creciendo, cuando ya no sea débil y sea maduro, entonces empiece a explorar todo lo demás que tiene el Señor. ¿Me explico? Dice, versículo 7. Entonces ya entendieron la primera vez que Pablo dice ahí en el versículo 6, dice, no lo digo como un mandamiento, lo digo, pero al final del versículo del capítulo Pablo termina diciendo, pero yo creo que tengo también el Espíritu Santo de Dios, dice Pablo. Entonces es como que, caray, no es un mandamiento, pero al final todo está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Se están dando cuenta? Versículo 7, gloria a Dios, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y el otro del otro. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, yo quisiera que todos los hombres y mujeres fueran como yo, que no se casaran, se evitarían 1000 problemas. Y todos los casados, amén, ¿verdad? Sí, y por eso Pablo dice, por eso si se dan cuenta, aquí Pablo toca en el versículo 7 otra vez que dice quisiera, o sea, yo quisiera. No es un mandamiento, o sea, no le estoy diciendo que no se deben de casar, no, está diciendo yo quisiera. Y más adelante Pablo dice, yo les doy mi parecer, porque si ustedes se casan, pues usted va a tratar de complacer al marido y el marido a la mujer y no a Dios, ¿verdad? Va a estar más enfocado en eso. Entonces por eso Pablo está diciendo, no está hablando como un mandamiento, Pablo está hablando como desde su punto de vista un deseo que nace desde él, ¿verdad? ¿Qué nos explica esto? Nos dice, a los que no están casados, no te procures por casarte y apresurarte. Le está hablando también a los no casados, le está diciendo ahí a los no casados, que no te quemen las ascuas. Aprende, no te quieras casar. Yo he conocido hombres y mujeres, más que nada hombres, que se han casado con una mujer que ni les gusta, que ni aman, solamente por el deseo sexual. Y termina la mujer siendo la incomprendida, y termina la mujer muy dañada porque solamente el pastor la ve como, o el hombre la ve como un deseo sexual. Y eso ocurre mucho en Chiapas y en el sur. La ve como un deseo sexual del hombre para casarse y para que no lo tiente Satanás y no tener relaciones y no pecar fuera. Y la mujer es tratada como nada. Y la mujer se siente usada, se siente así, dolida. Y eso no es lo que Dios está diciendo. Por eso Pablo está diciendo, yo quisiera que fueran todos como yo. Pablo decía, yo quisiera que todos tuvieran, que se mantuvieran, que no se casaran. Yo sé que eso no se puede, porque como dijo ahorita Margarita, el mandamiento de Dios es que pues vayan y se multipliquen. Pero yo quisiera que no se casaran, porque les voy a explicar por qué, dice Pablo. Porque no es casarse por casarse, no es casarse porque me estoy quemando. No es así. He conocido muchos chavos también que se apresuran a casarse en el noviazgo de cristianos y se casan porque ya quieren tener relaciones sexuales. Me tocaba antes aconsejar muchos jóvenes que se estaban casando, recién casados, y entendía que la mayoría de ellos lo hacía por una relación sexual, no por buscar el propósito de Dios en sus vidas. Y eso es lo que está mal, y es lo que está diciendo Pablo ahí también. Versículo
versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros. Ya no está hablando a los que están solteros, ¿verdad? Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Vuelvo a repetir, Pablo está hablando desde su punto de vista, ¿verdad? Pablo está diciendo, les digo que mejor quédense así, se evitan problemas, se evitan las malas caras, se evitan las malas caras, cuando se quedan dormidos, se evitan las malas caras, se evitan esto, aquello, lo otro. Pablo le está diciendo, yo quisiera que se evitaran todo eso. Y lo dice, pero si no tienen, fíjense lo que dice el versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, que es abstenerse de relaciones sexuales, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Sí me explico? O sea, no tiene nada de malo ese deseo sexual que Dios puso dentro de usted, pero hágalo dentro del matrimonio. Busque a un cónyuge, una esposa, un esposo, que Dios se lo muestre, no solamente por tener relaciones sexuales. Pero lo que Pablo está diciendo también ahí es mejor, si usted no tiene el don de continencia, siempre se me confunde la palabra, de continencia, cásese, pues es mejor que se case que se estar quemando. Los jóvenes, si Dios no te dio el don de continencia, dice Dios, pues ve buscando con quién casarte. No por tener relaciones sexuales, sino con alguien con quien hacer vida. Porque tu deseo sexual va a ir creciendo. Y haces vida y con esa persona puedes tener relaciones sexuales, con tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, ¿ok? Que estar practicando la inmoralidad sexual o el libertinaje. Versículo, fíjense cómo dice la palabra, para que no se estén quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. ¿Se dan cuenta que ahora Pablo ya no dice, yo creo, yo pienso, esto no es un mandato? Ahora sí dice Pablo, el Señor lo manda, no yo. Que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Acuérdense que aquí le está hablando Pablo, le está hablando a los corintios. Los corintios trataban a las mujeres como un objeto sexual. Las mujeres estaban acostumbradas a que las abandonaran, porque solamente eran tratadas como objeto sexual. ¿Ok? Pablo está cambiando una ideología, una forma de pensar que estaba en ese momento. ¿Ok? Entonces Pablo les dice, versículo 10, pero los que están unidos en matrimonio se dan cuenta que el matrimonio es una unidad. Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Ok? Cuando una mujer, este versículo lo toman para que cuando el esposo golpea a la mujer, la engaña sexualmente con otras y viene borracho a la casa, dice, no, es que la Biblia dice que no lo puedo abandonar. No está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si se separe, quédese sin casarse. Es decir, se da cuenta que la mujer se puede separar. Dice, y si se separe, quédese sin casarse. Fíjese lo que dice, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido. ¿Se da cuenta que no está hablando de un divorcio? Está hablando de una separación. Porque ¿cómo va a ser tu marido aquel que te divorciaste? ¿Verdad que no? ¿Qué significa eso? Está significando que si hay una persona que el cónyuge está siendo infiel o lo está maltratando físicamente, lo que usted quiera, usted tiene el derecho de decirle, yo ya no te permito más que me vuelvas a tocar, yo ya no te permito más que te andes con 1000 mujeres hasta que usted no cambie. Usted y yo no vamos a volver a estar juntos. Yo me voy a separar de usted, no me estoy divorciando, me voy a separar de usted, me voy a ir a casa de mi mamá, usted se va a casa de su mamá, usted sigue manteniendo los hijos y está haciendo todo, pero vamos a estar separados hasta que usted no cambie y usted no quiera meterse en las cosas de Dios. ¿Sí se está dando cuenta que es obligación del cónyuge afectado tomar esa decisión, poner límites? No le está hablando de divorciarse. Si un cónyuge tiene un problema y le es infiel, usted no le da derecho de divorciarse. Lo que le está dando derecho es a usted de separarse
para que haya una reconciliación, pero si siempre y cuando la reconciliación sea verdadera. Es decir, el cónyuge infiel, el cónyuge que maltrata, haya un cambio totalmente en su vida y no es de 2-3 meses. Y luego, ¿por qué se le juntaron? Ay, es que en 2-3 meses me pidió perdón. En 2-3 meses no va a cambiar. Si usted se puede separar, sepárese 1 año, 2 años. Es que no voy a estar quemando. Aprenda. Dios le va a dar el don de incontinencia, aunque sea por 1 año o 2 años. Pero lo que usted está haciendo es volverse a juntar. No ha arreglado el problema. El marido o la mujer piensa que todo está bien y le va a volver a ser infiel, le va a volver a golpear otra vez. Dios sí nos está diciendo que nos separemos de la persona cuando tengamos esos problemas y la enfrentemos bíblicamente, que no es pensando en el divorcio, sino es pensando en la reconciliación. Pero si la otra persona ya no quiere nada, estamos libres para divorciarnos. Más adelante lo toca abajo. ¿Ok? Dice ahí, versículo 12, versículo 11, y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Se da cuenta? ¿Por qué habla mucho el marido y la mujer? Porque les vuelvo a repetir, el hombre veía como un objeto sexual a su mujer, los de Corintios. Entonces el hombre podía abandonar a la mujer de la noche a la mañana. Versículo 12, y a los demás yo digo, se dan cuenta que ahora cambia, dice, ya no es un mandato como hablé en el versículo 10, ahora estoy hablando, yo digo, no el Señor. Se dan cuenta cómo Pablo cambia entre versículos, yo pienso, yo creo, esto ordena el Señor, ahora yo digo, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Eso está hablando para las personas que apenas se están convirtiendo al Señor. Se convierte y dice, es que mi marido, mi esposa no es creyente, me tengo que divorciar. No, no es así. Le dice, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Se da cuenta que le está hablando si él consiente o si ella consiente? ¿Se da cuenta que una mujer o un hombre que viene a los pies de Cristo tiene que hablar? Fíjense, esto es un hecho en Estados Unidos. Del 90% o de 10 personas, cuando el hombre se convierta a Cristo Jesús, 9 de esas familias vienen a Cristo Jesús. Cuando una mujer se convierte a Cristo Jesús, de 10, 4 mujeres vienen a Cristo Jesús. Su familia viene a Cristo Jesús. El hombre está diseñado por Dios para liderar nuestra casa. Cuando el hombre se convierte, la mujer sigue. Hay pocos casos que la mujer no quiere seguir, pero la mujer sigue, ¿ok? Cuando la mujer se convierte, el hombre no sigue a la mujer. La mujer tiene que ir cargando como que si fuera subiendo alguna piedra pesada y así jalando al marido. Por eso les digo a las jovencitas y a los jovencitos, si usted ve a una persona y se empieza a enamorar y usted ya está en el Señor y esa persona no es del Señor, como le digo el dicho a mi hija, yo a mi hija le platicaba la historia que había una señora que tenía tantos perritos, se le fue muriendo un perrito hasta que nomás le quedó el último y lo quería tanto que no quería que nada le pasara, pero un día se descuidó, cruzó la calle y lo atropellaron el perro y lloró. Y me dice mi hija, y luego, papá, ¿para qué me cuentas esa historia? Le digo, porque tú también vas a tener muchos perritos así como novios. Entonces, todos se te van a atropellar, se te van a ir lo que tú quieras y te vas a aferrar a uno como la señora que lo cuidó tanto, pero también se le murió. Si no es de Dios, mijita, vas a llorar, vas a sufrir mucho. Yo quisiera evitarte todo eso. Y ella cada vez que, papá, me gusta un chavo, ¿te acuerdas la historia de los perritos? Sí, ya sé, pero entonces está bueno. Entonces ya como que oramos, como dice Maggie, hay que orar para que, como esa, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, como se ha dicho, así ya se cuenta, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, haz de cuenta. Claro, estoy jugando, no va a pesar. Entonces, de repente como a las 2-3 semanas mi hija me dice, no, pues
no, como que ese muchacho ya no, pues órale. Entonces uno va ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Dice ahí que es bien importante que cuando el marido o la mujer, uno de los dos se convierte a Cristo Jesús, usted tiene que hablarlo y decirle, ¿sabes qué, cónyuge? Me convertí a Cristo Jesús, ahora mi estilo de vida es así, así, así. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Es decir, ¿jalas o no jalas? Porque voy a cambiar mi vida, yo quiero seguir contigo, no te voy a dejar fuera, pero yo necesito saber. Y si el marido dice, no, pues no, yo no jalo, entonces se puede divorciar. Como dijo, no lo dice el Señor, lo digo yo, Pablo, le estoy dando una guía, dice Pablo, le estoy dando una guía, y al final de cuentas, dice Pablo, yo también tengo el Espíritu Santo para decirles, ¿ok? Entonces dice ahí, dice, si una mujer, versículo 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Se da cuenta? No, pero Señor, yo ya me convertí, me gustan tus cosas, y este canijo, no, diga otro. Y este canijo, es que le dice para allá, este canijo no. Dice, y este canijo dice, entonces dice, Señor, ¿cómo le hago? Pues no. Y dice, no lo abandone, no lo abandone, no lo abandone. Versículo 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Se da cuenta que nuestros hijos, aunque sea un yugo desigual, pero no un yugo desigual provocado, sino un yugo desigual, porque yo vine al Señor y hasta apenas estoy conociendo la luz, como fue mi caso conmigo. ¿Sí se da cuenta? Pero si yo estoy en el Señor y me quiero casar con un yugo desigual, es diferente. Pablo más adelante lo toca, ¿ok? Nuestros hijos Dios los santifica. Gloria a Dios. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo Pablo? Pero si el incrédulo dice, no, yo no jalo, yo no quiero, yo quiero seguir igual, y esto, y aquel otro, etc. Dice, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz Dios nos llamó. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la palabra viene sepárese, no divórciese? Otra vez. ¿Qué significa separarse? Separarse toma un tiempo para decirle, ok, no me voy a divorciar porque yo no me quiero divorciar, pero si tú no estás consintiendo en que cambié mi vida y tú no quieres, está bien, yo me voy a separarme, no con el fin de divorciarme, me voy a separar, voy a estar orando por ti, voy a estar esto que el otro. ¿Se da cuenta? Y si en un tiempo razonable usted viene a Cristo, aquí estoy. Si en un tiempo razonable usted no viene a Cristo y usted sigue alejándose de Cristo, entonces tengo que divorciarme. Versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? A veces este versículo lo leemos muy positivo. Ya ves, sigue luchando, sigue estando ahí a la mejor. Y la mujer golpeada, la mujer, el hombre engañándola con 20,000 mujeres y esto y que el otro, y la mujer ahí sigue porque no, es que a lo mejor lo hago salvo. No está hablando de esa manera. Está hablando al revés el apóstol Pablo. Está diciendo, porque hay pocas probabilidades de que el marido se convierta a Cristo. Si lo sigues tú, fíjate tú, pero ¿por qué hay pocas posibilidades? Porque tú le estás alcahueteando la vida, no le estás poniendo límites y no le estás diciendo los límites que él debe seguir. ¿Cuáles son esos límites? Usted no me vuelve a tocar, usted no vuelve a llegar así borracho, usted no vuelve a hacer esto y del otro. Yo me voy a separar de usted, eso no significa que me voy a divorciar. Me voy a separar de usted para tomar un tiempo, voy a estar orando por usted. Y si usted cambia, aquí estoy. Si no cambia, tengo que divorciarme. Pero la mujer ahí está, no, es que se va a convertir, ahí está. Y nunca le pone límites ese marido. De 10 se convierte uno. De 10 se convierte uno. Y todas las demás dañadas, golpeadas, maltratadas. ¿Por qué me pasó esto, Dios? No es por qué te pasó, te están dando una guía de lo que tienes que hacer, pero te cuesta trabajo seguir la verdad, aunque nos duela. Y ahí es donde veo verdaderamente lo que Jesucristo dice: córtate un brazo. Es mejor cortarte un brazo. El marido es como, la mujer es como un brazo. Me lo corto, me va a doler. Versículo 17.
pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Te dando cuenta que ahora Pablo dice, esto ordeno? Bueno, yo creo que ahorita nos vamos a quedar porque todavía nos falta mucho. Entonces dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Se está dando cuenta que Pablo cambió de yo pienso, yo creo, y luego el Señor ordena, y luego esto es lo que yo creo? Ahora dice, yo ordeno. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, cada uno así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, que es incircunciso. Fue llamado alguno siendo circunciso, no se circuncide. Y todo eso que lo vamos a ver más adelante, porque luego le voy a explicar un poquito el tema de la circuncisión que habla ahí y todo lo que tiene que ver. Y luego ya habla más adelante acerca de las personas que solteras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se dan cuenta? No es un problema matrimonial, es un problema que estamos pasando del versículo 1 al versículo 16, un problema donde era el matrimonio, pero del versículo 17 en adelante ya no se empieza a hablar a los solteros, empieza a hablar a las viudas, empieza a hablar un poquito en ese tema para que nosotros podamos entender que hay inmoralidad sexual en todas las etapas de la vida, pero tenemos que evitarlas y tenemos que la Biblia nos ha dejado un manual para que nosotros podamos seguir. Ahora, ¿qué significa cuando Pablo dice, yo ordeno? Y cuando Pablo dice, esto no es mandato del Señor, pero es lo que yo digo. Si hemos creído que toda la palabra de Dios es palabra de Dios, como dijo Pablo más adelante, lo dice Pablo, yo tengo, en el versículo 40, dice, pero a mi juicio es más dichoso será si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está concluyendo ahí. Aunque el Señor no lo dijo en su tiempo como un mandato de Dios, no significa que no sea algo de Dios, porque yo también tengo el Espíritu Santo y por eso me ha revelado esta carta de 1 Corintios, dice Pablo, para tratar esos asuntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces en los evangelios no vamos a encontrar algo tan explícito como el tema del divorcio. Es que Jesús dijo que no te divorciares, y ahí está, no te divorcies porque pecas. Y hay iglesias, te divorciaste, pecas, y te echan fuera de la iglesia. Y no puedes volver. No es así. Cuando tú entiendes toda la palabra del divorcio, lo que habla la palabra del divorcio. Pero es que Jesucristo, sí, Jesucristo nos dio ahí una pepita de oro. Y esa pepita la empezaron a explorar todos los hombres de Dios que les reveló la palabra de Dios. Y tenemos que agarrar todo lo que dice la Biblia para entender bien el divorcio. Y cuando nosotros podemos ver la fotografía completa del divorcio, no quiere decir que usted se divorcia, comete pecado. Quiere decir que el divorcio debe ser la última opción en su vida y que no debe ser una salida fácil del matrimonio, sino debe ser algo cuando ostenta contra su propia vida, cuando el marido la golpea, cuando la estruja, cuando el marido tiene 1000 relaciones sexuales con muchas mujeres y quiere tener relaciones sexuales con usted, cuando el marido la engaña, etcétera, etcétera, muchas de ese tipo de cosas. Te dice, ahí sí, huye por tu vida, porque eres templo de Dios. Pero por otras razones, no. Entonces, nos habla un tema muy profundo acerca de la unión en la primera parte del capítulo 7. Vamos a la siguiente parte la próxima semana.